En primer libro de Reyes, el capítulo 13, por favor. Nuestro tema es Dios jamás se contradice. Envío saludos a todos aquellos que se pueden conectar por la red al programa Palabra de Salvación aquí en la ciudad de Chihuahua. Apreciamos sus oraciones, apreciados hermanos. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y mandó a Jeroboam, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Fíjese el versículo 3, dice: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y vea la gracia de Dios. Dice, y el varón oró por aquel rey, y la mano le fue restaurada. Y el rey dijo al varón: ven conmigo a casa y comerá, y yo te daré un presente. Lo quiere recompensar por la bendición que ha recibido, que su mano fue restaurada. Versículo 9, porque así versículo 8, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Fíjese, voy a detenerme un momentito aquí, porque, estimados oyentes, aquí está un profeta, no hay el nombre, pero era un profeta joven mandado para profetizar contra el pagano, el impío rey de Jeroboam, y la idolatría en que estaba viviendo. Vino palabra de Dios para él, y todo este juicio se iba a cumplir. Este hombre va a rechazar el mensaje, va a señalar al varón de Dios, y como juicio su mano se va a secar. Pero él le pide misericordia, compasión, le ruega que ore a Dios para que la mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Dios, en su bondad, su misericordia, va a devolverle la salud a este hombre. Ahora el rey lo quiere recompensar y le dice: yo venga a comer, yo quiero que comas, yo quiero que estés aquí y te voy a recompensar. Y él lo dice muy claro, este hombre joven profeta. Él dijo que no: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque así me está ordenado por palabra del Señor. Me está ordenado por palabra del Señor que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el camino que fuere. O sea, este hombre fue firme en la profecía. Usted puede leer en este capítulo 18 veces palabra de Jehová o palabra del Señor. Y este varón de Dios, un joven, él va a enfrentarse a un rey y él lo va a reprender,
Él va a dar la palabra de Dios y vamos a pensar que él sale victorioso delante del rey, porque él se mantiene firme a la palabra de Dios, lo que Dios dice. Dios dice que yo no coma ni beba en este lugar, ni regrese por el mismo camino. Él se mantiene firme a la palabra de Dios. Pero ahora sigue la historia. Moraba en el Betel, dice, un viejo profeta, o sea, un hombre que estaba allí, no sabemos que si había seguido la idolatría, pero dice, un viejo profeta. Y a él le contaron la experiencia del muchacho, del joven, del profeta. Y nos dice allí que él lo siguió, versículo 13, dijo, ensilladme un asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, en un árbol. Le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. O sea, este hombre de experiencia, este hombre viejo, no es el rey, es un profeta. Y él dice, no podré. El muchacho responde, volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Cuál es la razón? Versículo 17. Por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Él está dando la razón, su base, para no aceptar la invitación para ir a comer pan y beber, es que Dios se lo ha dicho, no lo haga. Por palabra de Dios. Por palabra de Dios. Ahora viene una lucha, ya no es con un rey, sino con un señor profeta y viejo. Dice el otro, mintiéndole, dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces, versículo 19, lo más triste de esta historia, entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Lea todo el capítulo. Es muy triste. ¿Por qué? Porque iba a morir. Un león lo iba a matar. Porque no iba a mantenerse firme a la palabra de Dios. Queremos considerar un poquito a este joven, porque este joven que se enfrentó al rey, ahora se enfrenta a uno igual, a un profeta. Ya no estamos hablando de un rey pagano, un rey idólatra, sino alguien de su misma clase. Diríamos, es un cristiano como yo, es un creyente. Y aparte de eso, es un viejo. Y él está diciendo que él oyó la palabra de Dios. Él está diciendo que un ángel le habló, un ángel me ha hablado. Así que el muchacho no piensa ni un momento y sí regresa para desobedecer a Dios. Como hemos dicho, estimados amigos, Dios jamás se contradice. Deberíamos pensar, bueno, el joven aun cuando estaba delante de un viejo de experiencia, un profeta también, pudo haber dicho, mire, vamos a orar porque yo quiero que Dios me lo diga también, que ha cambiado, que él ahora dice que sí puedo comer. Me había dicho muy claro, no debes comer en ese lugar, no debes tomar nada ni quedarte allí. Ahora usted me está diciendo que Dios le habló. No, este muchacho creyó de una vez, cayó en la tentación de obedecer para su triste fin. Dios jamás se contradice, jamás. Lo que Dios dice está claro en su palabra. Y queridos amigos, quiero pensar ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Porque uno viendo esta historia ve que el hombre con su habilidad era un hombre viejo, profeta, y él va a decirle que él tuvo una experiencia, la experiencia de un ángel, que un ángel le habló. Y él le está diciendo, no te quiero recompensar, solamente veo que estás cansado, tú tienes sed, y ven a mi casa, y Dios me habló que no pasa nada, puedes venir conmigo. Y adelante, lo va a convencer, va a mentir, va a contradecir la palabra de Dios.
Leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, cuando Pablo fue a predicar en una ciudad llamada Berea, dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. O sea, ellos escuchan a Pablo, y aunque era Pablo el apóstol, ellos dicen, de todas maneras, nosotros vamos a escudriñar. Vamos a ver si tu mensaje concuerda con lo que Dios ha dicho en su palabra. Si se alinea a lo que ya está escrito. Pablo está predicando, pero los de Berea quieren comprobar ellos mismos con la palabra de Dios. Cosa que no hizo el profeta joven. El viejo lo engañó y lo hizo caer, y el león lo va a matar. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11:14, nos maravilla porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz. Ese es el disfraz preferido del diablo, parecerse a un ángel. Y traer la palabra como si fuera un ángel de Dios fue lo que hace el profeta. El profeta le dice, un ángel me ha hablado. Y Pablo le dice a los creyentes, tengan cuidado, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, que Pedro llama como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Aquí vemos que un león mató a este muchacho. Y el diablo, Satanás, el malo, anda y se disfraza como ángel de luz, para decir, yo traigo también un mensaje de Dios. Pero Pablo dice a los creyentes de Galacia en el capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Por qué Pablo dice estas palabras, estimado oyente? Porque los creyentes de Galacia habían sido contaminados por falsos hermanos. Esos creyentes que habían sido salvos por la fe y por gracia en Jesucristo, se les estaba enseñando que ellos tenían que añadir las obras de la ley. No era suficiente la fe en Jesucristo, no era suficiente decir soy salvo por pura gracia. Entonces Pablo va a enseñar a estos creyentes, los va a corregir, va a enderezar sus pasos, y él dice que si un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente, sea anatema. O sea, del evangelio que ellos recibieron, el evangelio de la gracia de Dios estaba siendo torcido. Como este profeta que cambió las palabras que había recibido el joven y decirle, no, Dios también me habló a mí, usted puede venir y comer y no te va a pasar nada. Pues hoy en día queremos animarle que sepa que Dios no se contradice. Y habrá mucho, pero tenemos que comprobar lo que se dice con la palabra de Dios, la palabra escrita. Pedro dice en su tercera carta, capítulo 3, versículo 16, que en todas las epístolas el apóstol Pablo ha hablado de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, como también las otras escrituras para perdición. Entonces, Dios no se contradice jamás. Hoy queremos animarle a que crea la palabra de Dios. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado. O sea, si alguien dice, no, eso no es tan importante, no. Si lo decimos, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Al leer las escrituras, cada uno de nosotros la ve como un espejo y debemos creer lo que Dios dice, que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mi estimado amigo, apreciado oyente, Dios ama al pecador. Pero el pecador debe reconocer su condición, su miseria, destituido de la gloria de Dios. Dios dice, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero queremos
creer lo que Dios dice. Dios no va a cambiar y va a decir, bueno, hay que hacer una modificación en la constitución de la Biblia y ahora no es tan grave. No, el pecado siempre será grave. La paga del pecado es muerte, pero Dios salva. Dios ama al pecador. Y ahí en la primera epístola donde leí, dice capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Él está dando este gozo de saber, el pecado de ustedes fueron perdonados por su nombre, el nombre del Señor, aquel que es el Salvador, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dice en Romanos 5 y 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso no va a cambiar. El evangelio puro, el evangelio que es antiguo y es vigente, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que Dios está completamente satisfecho con esa obra. Cristo ha resucitado, Él vive y no hay otro nombre bajo el cielo dado en que podamos ser salvos. Eso no va a cambiar. El pecador que reconociendo su condición delante de Dios, creyendo su palabra y viene por la fe para mirar al Señor Jesucristo en la cruz, el Salvador, el que vino a buscar, el que vino para salvar. Mi amigo, si usted cree en Él, este libro santo dice usted es salvo. Dios no cambia. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Ese es el evangelio de Dios. El apóstol Pablo con Silas, cuando un hombre quería quitarse la vida. Qué triste, ¿verdad? Cuando alguien llega a ese momento de decir, ¿para qué vivir más? No sirve. Aquel hombre en Hechos 16, lea su historia, él sacó la espada y se iba a matar. Y ellos le dijeron, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, no te hagas daño. Él preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no se contradice, es por la fe en Jesús. Salvos por gracia, por medio de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere fe, yo quiero fe, necesito oír la palabra de Dios. Y es por oír la palabra de Dios que yo voy a recibir fe, voy a tener fe, voy a obtener fe, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Dios no se contradice. Qué triste para este profeta joven. Con todo respeto, él diría, bueno, usted también es profeta. Usted es un hombre de experiencia. Yo no creo que me esté mintiendo, pero sí le estaba mintiendo. Que cuando alguien viene a nosotros con una reputación, con una jerarquía, con experiencia, siempre debemos revisarlo con lo que Dios dice. Si está en contra de la palabra de Dios, no es de Dios, no es mensaje de Dios. Aquel muchacho que fue valiente y valeroso, el hombre triunfó delante de un rey, hizo juicio contra aquel rey, fue vencido por un viejo que se identificó como él, profeta, un hombre que le engañó al decirle, un ángel me ha hablado, y él creyó la mentira. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, si un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente, distinto del que hemos anunciado, sea anatema. Aquí está el mensaje de salvación para todos aquellos que hoy en este día pueden oír, hay esperanza. Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es por Cristo, por el Salvador, que derramó su sangre, que vive y viene otra vez.
Jamás Dios se contradice. Esa es la pura verdad. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y hoy le invitamos que usted se acerque creyendo la palabra de Dios, confiando en aquel que murió y vive, ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. Y queridos amigos, Él quiere ser hoy el Salvador para perdonar todos sus pecados y darle la vida eterna. Acuda hoy a Cristo, descanse. Dios jamás se contradice. Qué triste para aquel joven que siendo profeta fue engañado por alguien malo que dijo: yo también soy profeta, yo también tengo la palabra de Dios. Y el muchacho no se dio cuenta, lo que está diciendo va en contra completamente de lo que Dios me dijo. Si alguien dice algo distinto a lo que está en la palabra de Dios, no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién será? Usted lo sabe. De aquel que quiere que todo se pierda. Aquel que roba al corazón la paz y la tranquilidad. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venga a Cristo en este día, confíe en Él, confíe solo en su palabra, descanse en ella y va a gozar el perdón de todos sus pecados, la vida eterna. Y no se olvide que Dios jamás se contradice. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Le animamos que escuche la palabra de Dios. Escriba al 614-184-7500 aquí en México, el LADA 52. Si no tiene un lugar donde asistir, con mucho gusto la recibimos en el Valle de la Madrid. Dios los bendiga.